Seguimos actualizando la información aquí en DNews. Y en Colombia, un operativo realizado por Contrainteligencia, el Ejército, el Gaula Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación logró la captura de 23 uniformados por presuntos hechos de corrupción. La investigación inició hace casi 2 años cuando se conocieron de algunas irregularidades en la documentación de servicio de traslado a diferentes sedes del Ejército, alimentación y dotación de uniformes del Ejército. Los uniformados habrían recibido dinero por las incorporaciones de varios soldados que no habían sido registrados. De los 23 soldados que fueron retenidos, 8 estarían en condición de retiro. Las capturas se dieron en los departamentos de Magdalena, Antioquia, Huila, Córdoba y Nariño. La Fiscalía los presentará ante un juez de garantías, quien determinará si serán enviados a las cárceles o no, y les imputará cargos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, peculado por uso, falsedad en documento público, fraude procesal, abuso de función pública y también prevaricato. Y para entender ese tema y entrar en contexto, me voy a comunicar con el coronel en retiro Iván González desde Colombia. Un gusto tenerlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Felicidades para todos sus oyentes. Claro que sí. Muy buenas tardes, coronel. Bueno, esos casos de corrupción no son los únicos. O sea, este caso de esta detención de 23 uniformados no es el que ha marcado, digamos, en los últimos años un operativo grandísimo. También hay otros antecedentes del año 2021, ¿no? Y también que marcarían, digamos, lo que estaría pasando dentro del Ejército, de la Policía, de las Fuerzas Armadas. ¿Qué medidas se están tomando desde la administración para tratar, pues, de evitar más corrupción en esas instituciones? Pues hay muchos procedimientos, especialmente se ha reforzado la severidad de los reglamentos disciplinarios y los reglamentos penales. Asimismo, incluso algunos delitos militares se han trasladado a la justicia ordinaria, precisamente buscando una mayor severidad en ese aspecto. Pero ¿qué faltaría? ¿Qué faltaría aquí? Porque si una severidad en la reglamentación, hay una severidad también en la justicia ordinaria, pues ¿qué es lo que estaría pasando según su punto de vista, usted como coronel en retiro? Pues todo está basado en lo que es el adoctrinamiento, la moralidad, la ética profesional, que se debe dar a todos los niveles, tanto al nivel jerárquico superior de los oficiales como el intermedio de suboficiales y finalmente los soldados. Porque si no hay suficiente cultura y doctrina militar, es casi que imposible impedir la comisión del delito. Ahora, con respecto al caso, porque hay un caso similar también en el Valle del Cauca, 5 militares capturados en Cali, donde un juez de instrucción penal militar ordenó la captura, 2 oficiales y 3 suboficiales por la presunta manipulación en procesos de nómina de soldados de la institución. Siempre son los mismos delitos, es por ahí donde siempre se encontraría también ese tipo de accionar delictivo. En ese caso, se tiene en cuenta que un coronel y un mayor del Ejército Nacional estarían involucrados. Por eso le dije al inicio de la entrevista que son muchos los casos, 2021, 2023, el caso del Valle del Cauca, y solamente sería como que la pieza pequeñita de todo un enjambre, de toda una composición de corrupción que se ha instalado dentro del Ejército y las fuerzas militares. Bueno, realmente no se tiene evidencia de que exista un contubernio, una estructura delictiva, sí, una mafia, digamos, que estén en coordinación, en estructura organizacional para delinquir. No, son casos aislados, más bien particulares, así sean cada caso que involucren a más de un militar, es decir, que sea un grupo, pero no existe una organización estructural en ese sentido. Entonces, queda claro, según su punto de vista, según su lectura, que solamente serían casos aislados y no habría una composición de un teje y maneje donde habría incluso una cabeza como una organización criminal. A ver, entonces son casos aislados que definitivamente llama poderosamente la atención. No sé usted qué opinión le merece, porque evidentemente también aquí en el Perú hay casos de corrupción, pero hablando de la institución que también lucha contra el crimen organizado, que lucha contra el narcotráfico, que lucha contra, pues, la lacra de la sociedad, si podríamos denominarlo, pues también está centrado y enquistado ahí la corrupción.
Sí, es que en Colombia tenemos una situación muy especial, digamos que casi no sucede con frecuencia en los demás ejércitos de las naciones del ámbito latinoamericano. Y es que es muy complejo el accionar de las fuerzas militares porque no solamente tienen que estar preparados para la defensa nacional, que es su misión clásica constitucional fundamental, sino que también se le endilgan misiones, por ejemplo, como la de erradicación de narcotráfico, la interdicción de narcotráfico, tanto aérea como marítima, también la persecución del delito común, porque nuestra policía pues no da abasto debido a que hay mucha criminalidad de delito corriente, delito civil, y, y esa complejidad, esa cantidad de operaciones en tan distintos frentes, porque inclusive a veces hay que ayudar a combatir hasta el contrabando normal, regular de mercancías ilegales, hacen más vulnerable el sistema a la corrupción. Correcto. Coronel, no puedo dejarle de preguntar, y por último, y pasando a otro tema, acerca de los gestores de paz, los últimos nombramientos que se está haciendo desde el gobierno de Gustavo Petro, incluso con personas como Mancuso, alias Gafas. ¿Qué opina al respecto usted? ¿Considera usted que es una buena iniciativa, podría generar diálogo, podría generar consenso, o más que todo abre un capítulo de desconcierto e incertidumbre en estos diálogos de paz? Y más bien de inconformidad. Hay bastante inconformidad con ese procedimiento, porque al fin y al cabo pues son muchos de estas personas que han estado en la cárcel, estaban en la cárcel, han sido sacados de la prisión, se les da un subsidio inclusive y se les hace un reconocimiento político e ideológico para actuar supuestamente en la búsqueda de la paz. Pero eso desestimula el esfuerzo tan descomunal que hacen nuestras tropas, que arriesgan su vida por impedir el delito, y entonces sienten un airecillo, podríamos decir en diminutivo, de traición desde el punto de vista político, porque en el campo de combate sí nuestras fuerzas militares son bastante doctrinarias y dedicadas y patrióticas. Sí, y con eso termino. Simplemente para que nuestro auditorio pueda entender el caso Mancuso, ¿no? Condenado por narcotráfico en los Estados Unidos, estaba cumpliendo una condena, alias Gafas también involucrado en situaciones pues, que vulneraron los derechos humanos, evidentemente. A ver, sin lugar a dudas para usted, ¿hay un mensaje entre líneas también para las Fuerzas Armadas desde el gobierno de Gustavo Petro? ¿Iría por ese sentido? O sea, también incluso la moral de los uniformados y la forma también como ellos vienen tratando de combatir ese flagelo en diferentes puntos de Colombia donde hay ceses al fuego bilateral, pero que no se respetan, porque las torturas o simplemente los hechos criminales continúan, los secuestros continúan. Entonces, ¿de qué cese bilateral también estamos hablando? Sí, es que desafortunadamente muchas conversaciones de paz con distintos grupos, porque hay muchos grupos insurgentes, subversivos y terroristas, han terminado en terrorismo clásico mundial, que han fallado. Y esas conversaciones, inclusive pactos firmados con gran solemnidad y gran protocolo y presencia de mandatarios internacionales y de organizaciones muy confiables como las Naciones Unidas, pero infortunadamente todos estos grupos han violado y han desconocido, han incumplido esos pactos y esos diálogos. Entonces ya la confiabilidad es extremadamente baja. Totalmente de acuerdo. Pero en ese sentido, incluso colocar a estas personas como gestores de paz es contraproducente, aún más, considero yo. No sé usted qué opinión le merece, porque podría generarse paz en ese sentido, podría ser una apertura para un nuevo diálogo, un nuevo acercamiento. No, eso va reduciendo tanto la credibilidad que se reduce la posibilidad de más diálogos y más conversaciones, y estas no son las personas más confiables para el pueblo colombiano y para la conciencia colectiva nacional para lograr un pacto de paz.
Yo le agradezco mucho al coronel en retiro Iván González por su participación. Hemos hablado de varias cosas. Por un lado, acerca de corrupción dentro del ejército, algunos uniformados que también han sido retenidos. Se va a seguir investigando, claro que sí, encontrar culpabilidades. Pero por otro lado, también acerca de los gestores de paz. Le agradezco mucho. Que tengan muy buenas tardes. Igualmente, Carmen, felicidades para todos.